Ley General de Contabilidad Gubernamental. La Ley General de Contabilidad Gubernamental establece los criterios generales para la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, además de contribuir a medir la transparencia, eficacia, economía y eficiencia del proceso presupuestario. Asimismo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que los entes públicos deben publicar en sus páginas de Internet su programa anual de evaluaciones, las metodologías e indicadores de desempeño, así como los resultados de las mismas. Además, en esta ley se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval por sus siglas, en el ámbito de sus competencias, enviarán al Consejo Nacional de Armonización Contable los criterios de evaluación de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los lineamientos de evaluación que permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores para que el CONAC, en el ámbito de sus atribuciones, determine los formatos para la difusión de los resultados de las evaluaciones. La contabilidad gubernamental tiene como finalidad generar información acerca de las operaciones que afectan a los organismos públicos de manera ordenada y debidamente clasificada para su interpretación y toma de decisiones. Como antecedentes de la contabilidad gubernamental, tenemos que durante la época precolombina existían los recaudadores de impuestos, los cuales se encargaban de hacer un registro de los pueblos y ciudades que tributaban. En 1501, el Papa Alejandro VI autoriza a la corona española la recaudación, administración y uso del diezmo del Nuevo Mundo. En 1519, Hernán Cortés, para controlar los tributos, designó un contador y un tesorero. Desde 1786 y hasta 1821, la Real Hacienda Pública de Nueva España fue la institución encargada de organizar, recaudar y administrar los impuestos. En 1824, cuando Guadalupe Victoria era presidente, se creó la Contaduría Mayor de Hacienda, integrada por dos secciones de la Hacienda y la de Crédito Público, las cuales se encargaban de llevar las cuentas nacionales. En 1917 se promulgó la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. Dicha ley estableció la creación del Departamento de Contraloría, cuya función era el registro, glosa y contabilidad de la nación. El 1 de enero de 1977 entró en vigor la Ley del Presupuesto de Contabilidad y Gasto Público Federal, aprobada por el entonces presidente José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco. Dicho ordenamiento dio paso a la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto. En 1982, la Secretaría de Programación y Presupuesto publica el boletín Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental, para normar en materia contable a las dependencias y entidades que dependían del Poder Ejecutivo Federal. El 7 de mayo de 2008, el presidente Felipe Calderón Hinojosa expidió un decreto por medio del cual se reformaron algunos artículos constitucionales, entre ellos el artículo 73, fracción 28, facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental. Publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2009. La última reforma realizada a este ordenamiento fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012. La Ley General de Contabilidad Gubernamental está integrada por Título primero, Objeto y definiciones de la ley. Capítulo único, Disposiciones generales. Título segundo, de la Rectoría de la Armonización Contable. Título tercero, de la Contabilidad Gubernamental. Título cuarto, de la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta Pública. Título quinto, de la Transparencia y Difusión de la Información Financiera. Título sexto, de las Sanciones y artículos transitorios. En primer lugar, tenemos que el artículo 1 establece que la ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.
La presente ley es de observancia obligatoria para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y los órganos autónomos federales y estatales. Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que estos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta ley. El gobierno de la Ciudad de México deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir, las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno. El artículo 2 establece que los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y en general contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos. La administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado. Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. El artículo 8 de esta ley establece que el Consejo se integra por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Consejo. 2. Los subsecretarios de Egresos, Ingresos y de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda. 3. El Tesorero de la Federación. 4. El titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda, responsable de la coordinación con las entidades federativas. 5. Un representante de la Secretaría de la Función Pública. Fracción sexta. 4 gobernadores de las entidades federativas de los grupos a que se refiere el artículo 20, fracción tercera de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a lo siguiente. Inciso A. Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 1 y 3. Inciso B. Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 2 y 4. Inciso C. Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 5 y 7. E inciso D. Un gobernador de alguna entidad federativa integrante de los grupos 6 y 8. Fracción séptima. 2 representantes de los ayuntamientos de los municipios o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, elegidos por los otros miembros del Consejo, quienes deberán ser servidores públicos con atribuciones en materia de contabilidad gubernamental del ayuntamiento u órgano político-administrativo de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que correspondan. Y fracción octava, un secretario técnico quien tendrá derecho a voz pero no a voto. Las sesiones del Consejo se desarrollarán procurando invitar al titular de la Auditoría Superior de la Federación. Los 4 titulares del Ejecutivo de las entidades federativas, así como el representante de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, durarán en su encargo 2 años. Los gobernadores ocuparán sus puestos en el Consejo y serán sustituidos en el orden alfabético de las entidades federativas que integren los respectivos grupos. Los miembros del Consejo podrán ser suplidos por servidores públicos que ocupen el puesto inmediato inferior al del respectivo miembro. Los gobernadores podrán ser suplidos únicamente por los respectivos secretarios de finanzas o equivalentes. El artículo 9 establece que el Consejo tendrá las facultades siguientes: emitir el marco metodológico para llevar a cabo la integración y análisis de los componentes de las finanzas públicas a partir de los registros contables y el proceso presupuestario, considerando los principales indicadores sobre la postura fiscal y los elementos de las clasificaciones de los ingresos y gastos. Esto está establecido en la fracción séptima. El artículo 10 bis establece que cada entidad federativa establecerá un consejo de armonización contable, los cuales auxiliarán al consejo en el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. El artículo 12 establece que el comité se integra por fracción 1 los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal, con excepción del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Fracción segunda, un representante de los municipios por cada grupo de las entidades federativas, a que se refiere el artículo 20, fracción tercera de la Ley de Coordinación Fiscal. Fracción tercera, un representante de la Auditoría Superior de la Federación.
Fracción cuarta, un representante de las entidades estatales de fiscalización. Fracción quinta, el director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Fracción sexta, un representante de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos. Fracción séptima, un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y fracción octava, los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia contable que sean invitados por el Consejo. El artículo 19 establece que los entes públicos deberán asegurarse que el sistema, y con lo dispuesto en la fracción 2, facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos. El artículo 44 de la ley establece que los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la ley determina. El artículo 45 establece que los entes públicos deberán expresar de manera destacada en sus estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública en términos de la normativa aplicable. El artículo 46, en lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las entidades de la administración pública paraestatal y los órganos autónomos permitirán en la medida que corresponda la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala. Fracción 1. Información contable con la desagregación siguiente. Inciso A. Estado de actividades. Inciso B. Estado de situación financiera. Inciso C. Estado de variación en la hacienda pública. Inciso D. Estado de cambios en la situación financiera. Inciso E. Estado de flujos efectivo. Inciso F. Informes sobre pasivos contingentes. Inciso G. Notas a los estados financieros. Inciso H. Estado analítico del activo. E inciso I. Estado analítico de la deuda y otros pasivos del cual se derivarán las clasificaciones siguientes. 1. Corto y largo plazo, así como su origen interna y externa. 2. Fuentes de financiamiento. 3. Por moneda de contratación. Y 4. Por país acreedor. Fracción segunda. Información presupuestaria con la desagregación siguiente. Inciso A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados. Inciso B. Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos, del que se derivarán las clasificaciones siguientes. 1. Administrativa. 2. Económica. 3. Por objeto del gasto. Y 4. Funcional. El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones subpresupuestarias y subejercicios por ramo y programa. Inciso C. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen interno y externo. Inciso D. Intereses de la deuda. E inciso C. Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones. La fracción tercera dice que la información programática con la desagregación siguiente. Inciso A. Gasto por categoría programática. Inciso B. Programas y proyectos de inversión. E inciso C. Indicadores de resultados. Fracción cuarta establece la información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro. Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos y el de patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio. En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de cobertura financiera de los entes públicos. El artículo 47 establece lo relativo a las entidades federativas, los sistemas contables de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las entidades de la administración pública paraestatal y los órganos autónomos deberán producir en la medida que corresponda a la información referida en el artículo anterior, con excepción de la fracción 1, inciso I de dicho artículo, cuyo contenido se desagregará como sigue. Fracción 1. Estado analítico de la deuda, del cual derivarán las siguientes clasificaciones. Inciso A. Corto y largo plazo. Inciso B. Fuentes de financiamiento. Fracción segunda. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización. Y fracción tercera. Intereses de la deuda.
El artículo 48 establece que, en lo relativo a los ayuntamientos de los municipios o los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las entidades de la Administración Pública Paraestatal Municipal, los sistemas deberán producir como mínimo la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracciones 1, inciso A, B, C, D, E, G y H, y fracción 2, inciso A y B de la presente ley. El artículo 45 establece que las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios deberán contener la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48 de la presente ley, conforme a lo que determine el Consejo en atención a las características de los mismos. El artículo 61, además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los artículos 46 a 48 de la ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios y en su caso las demarcaciones territoriales del Distrito Federal incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes apartados específicos con la información siguiente. Fracción 1. Leyes de ingresos. Inciso A. Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación, así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales. Inciso B. Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre estos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos. Fracción segunda. Presupuestos de egresos. Inciso A. Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones, las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal eventual, pensiones, gastos de operación, incluyendo gastos en comunicación social, gastos de inversión, así como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público-privadas y proyectos de prestaciones de servicio, entre otros. Inciso B. El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados. Inciso C. La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso, geográfica, y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos, se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación de desempeño establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de los documentos señalados en este artículo para cumplir con las obligaciones de información previstas en la ley. El artículo 66 establece que la Secretaría de Hacienda publicará en el Diario Oficial de la Federación los calendarios de ingresos y de presupuesto de egresos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las secretarías de Finanza o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios, deberán publicar en Internet los calendarios de ingresos, así como los calendarios de presupuesto de egresos con base mensual en los formatos y plazos que determine el Consejo. El artículo 69 de esta ley establece que para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los gobiernos de las entidades federativas de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal correspondiente. Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la Tesorería de la Federación para el efecto de la erradicación de los recursos. Para los efectos de la
presentación de la información financiera y la cuenta pública, deberá existir una cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y convenios de reasignación a través de los cuales se suministren recursos federales.